y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Estás preparado? ¿Tienes hambre de Dios? Aquí tenemos hambre de Dios. Aleluya, qué bueno que tengo compañía y me siento aquí arropado. El título del mensaje va a estar mi compañera Ana también ahí en televisión. Vamos a estar poniendo algunas fotos y algunos textos para que usted pueda seguirlo mejor. El título del mensaje es Dios siempre tiene el antídoto. Dios siempre tiene el antídoto. ¿Qué tiene Dios siempre? El antídoto. Para las plagas que afectan a la humanidad, Dios siempre ha tenido el antídoto. En diferentes momentos del universo, de la creación, de la historia de la humanidad, Dios siempre tiene el antídoto. Para todo, Dios es el antídoto. Y podría terminar ya aquí, porque este es el mensaje, que Dios tiene el antídoto para todo lo que necesitamos. ¿Qué es el antídoto? ¿Qué es un antídoto? Pues un antídoto es algo que contrarresta un veneno, una infección. Es un medicamento que contrarresta un mal en nuestro cuerpo. Sabemos que se crean antídotos para diferentes enfermedades. Ahora mismo estamos esperando un antídoto para este virus que nos está atacando y se ha acercado a la humanidad. Todavía no está la vacuna, como no está la vacuna para muchas otras enfermedades que a lo largo de la historia nos han atacado, como el ébola o el VIH y algunas otras enfermedades que todavía no tienen un antídoto. Pero quiero decirte que para el mal de la humanidad, Dios tiene el antídoto. Y ese es el mensaje. Como dije antes, podría acabar aquí, pero te voy a dar algunas muestras en la palabra de Dios. Quiero que veamos al menos dos ejemplos de cómo el pueblo de Israel, en diferentes ocasiones de la historia, no sé dónde mirar aquí, en diferentes ocasiones de la historia, pudo comprobar el antídoto que Dios tenía para ellos. Así que vamos a leer en Éxodo capítulo 12, verso 7. El primer ejemplo se encuentra allí, Éxodo capítulo 12, verso 7. Luego vamos a leer el 12 y el 13. ¿Cuántos recuerdan el tiempo de Pascua? ¿Cuántos recuerdan el tiempo de libertad del pueblo de Israel? Israel estaba cautivo en Egipto por muchos años y llega un momento en que Dios quiere liberar al pueblo de Israel y a través de Moisés y Aarón traen la libertad. Y hubo un acto que el pueblo de Dios celebró antes de salir, la noche antes justamente de salir en libertad. Ese acto fue el comerse un cordero por familias y con la sangre tenían que hacer algo. Vamos a leerlo. Se encuentra en Éxodo 12:7. No sé si en pantalla puede aparecer el versículo, así la gente lo puede leer en casa. Dice Éxodo 12:7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. O sea, tenían que comer el cordero y solamente las familias que coman el cordero, que maten ese cordero con parte de la sangre, tenían que pintar los postes de las puertas y luego el dintel. ¿Qué es el dintel? Pues la parte de arriba de la puerta, la parte horizontal, y los 2 postes donde comieran el cordero. Verso 12 dice lo siguiente. Está hablando el Señor, aquí dice Éxodo 12:12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Había un juicio que venía sobre Egipto para poder ablandar el corazón duro de Faraón y toda la esclavitud que estaba ejerciendo sobre el pueblo. Así que Dios dice, mandaré la 10ª plaga, era la plaga del ángel de la muerte. Dice, pasaré por la tierra y mataré a todo primogénito. Dios no se arrepintió, no dejó de mandar la plaga, sino que la envió. Pero les avisó al pueblo y le dijo, voy a enviar una plaga, se van a morir todos los primogénitos, pero hay un antídoto. Hay un antídoto. Todos los que sean de mi pueblo, todos los que sean los que me crean a mí, van a tener que comerse un cordero en la casa. O sea, eso está hablando de obediencia.
Todos los que quieran tener el antídoto me tienen que obedecer, se tienen que comer un cordero y dar las indicaciones. Y con la sangre vas a pintar el dintel de la puerta y también los postes. ¿Por qué? Yo creo que a veces cuando Dios manda una instrucción, cuando Dios manda una orden, muchos nos ponemos a preguntar, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero qué quieres hacer? Y no lo entendemos. Pero eso iba a preservarles la vida a ellos. La obediencia trae protección. Hemos escuchado que en la obediencia está la bendición, pero en la obediencia también está la protección. Y en esa ocasión Dios estaba dando una instrucción que el pueblo tenía que llevar a cabo. Dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. O sea, el Señor dice, ¿cómo voy a saber yo que hay un hijo mío en una casa? Porque cuando pase el ángel de la muerte, va a ver la sangre en la puerta. Era la forma. Dice, y la sangre, estoy leyendo el verso 13, os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. De ahí viene la palabra Pesaj o Pascua, traducido al español Pascua o Pesaj, que es pasar por alto. Me voy a saltar esa casa. Cuando el ángel de la muerte venía entrando a las demás casas, cuando llegaba a una casa de un hijo de Dios que tenía pintado el dintel con sangre y los postes, decía, me paso por alto, salto, no toco esta casa la paso por alto, o esta familia la paso por alto porque estos son hijos míos. Eso fue lo que decía la palabra del Señor. Y sigue diciendo algo poderoso, dice, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros. ¿Va a venir una plaga, sí o no? ¿Iba a venir una plaga, sí o no? Iba a venir, era inevitable. Esa noche iban a morir muchos. ¿Y por qué el Señor dice, ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruir? Porque el Señor había preparado un antídoto para los hijos de Dios, para sus hijos, para su pueblo. Pero no para todos, sino para aquellos que obedeciesen. Porque había hijos de Dios que quizá no tomaron la obediencia, no tomaron la instrucción, no prepararon el cordero, por lo cual no tenían sangre y no podían pintar. Y yo creo que algún desobediente pereció en ese día. Creo que algún desobediente pudo haber sufrido la muerte de sus primogénitos porque no obedeció. Pero aquellos que obedecieron y pintaron con sangre los postes de sus casas, la plaga no tocó su morada. Y quiero decirte que era algo simbólico de lo que iba a venir en Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para protegernos. La sangre era una señal. La sangre cubría las casas. La sangre en esa ocasión fue el antídoto. Porque la sangre contrarrestó la muerte. Y hoy en día, hermanos, tu vida y mi vida, si estamos en el Señor, está cubierta por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos proteger nuestras casas, podemos proteger nuestras familias, podemos proteger nuestros hogares, podemos proteger nuestros trabajos, podemos proteger nuestra vida espiritual con la sangre de Jesús. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, estamos protegidos. Por eso es una palabra de ánimo en esta tarde. Estamos protegidos por la sangre del Señor. Y aunque la plaga no cesa, aunque la plaga no se va, yo soy el que pinto con sangre mi casa. Por eso cuando tengamos un problema en casa, tengamos un problema familiar, un problema económico, le pidamos al Señor, Señor, cubre con tu sangre mi casa. Aleluya. Cubre con tu sangre mi vida. Cubre con tu sangre la vida de mis hijos. Porque nosotros tenemos, como solemos cantar esa canción, hay poder en el nombre de Cristo y hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Es un poder que los hijos de Dios podemos disfrutar. La sangre del Cordero de Dios nos cubre y ninguna plaga podrá destruirnos. Ninguna plaga podrá destruirnos. Te proteges con la sangre de Cristo. ¿Entiendes que el Señor está protegiendo tu vida? Que el Señor te tiene en su cuidado. Que a pesar que la plaga esté acechando, nosotros, mi familia y yo acabamos de pasar el coronavirus y esta semana anterior nos han dado el alta. Y podemos decir, es que los hijos de Dios no deberían contagiarse. Y en algún momento entró en mí una duda, soy un siervo de Dios, quedaría mal que yo me contagie, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Venía a mí esas preguntas. Pero justamente el Señor nos deja pasar por esto para que comprobemos que estamos en el mundo. Y como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción.
Pero tranquilos, tranquilos, yo he vencido al mundo. Yo ya vencí la enfermedad. Yo ya vencí la plaga. Amén. Así que la plaga va a estar ahí. La plaga no se va a ir. Pero no, como dice aquí la palabra, el último versículo que leímos, el verso 13, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aleluya, gloria a Dios que la sangre de Cristo nos cubre de toda maldad, de todo pecado y de toda plaga. Otro ejemplo que vemos en la palabra de Dios, el segundo ejemplo que quiero mostrarte, son las serpientes que vinieron en el desierto a picar a los hijos de Israel. ¿Te acuerdas eso? Esto se encuentra en Números, capítulo 21, verso 6. El pueblo de Israel estaba rebelde. El pueblo de Israel comenzó a murmurar otra vez contra Moisés y contra Dios, diciendo, ¿por qué nos has traído al desierto para perecer? ¿Por qué nos has traído aquí para morir? ¿Acaso no teníamos para comer en Egipto? ¿Acaso no teníamos agua y teníamos comida? Y aquí venimos y dale, y dale, y dale, que dale. La rebeldía del pueblo de Israel. Y mira lo que dice el verso 6. Estamos en Números 21, verso 6 al 9 vamos a leer. Y dice el 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras. Cuando la palabra dice abrasadoras significa venenosas, muy venenosas. Y el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Quiero que alguien me busque, por favor, Deuteronomio 8:15. ¿Alguien puede buscarme Deuteronomio 8:15? Ahora lo vamos a leer. Dice que las serpientes abrasadoras vinieron entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Quiero decirte que el pecado viene para matarnos. El pecado viene para destruirnos. El pecado viene para hacernos daño. El pecado trae consecuencia de muerte. El pecado nos saca de la protección de Dios. Algo que leí muy interesante de un historiador es que escucha esto que es interesante, porque a mí yo decía, ¿cómo que el Señor envió las serpientes? ¿De dónde las envió? ¿Dónde estaban las serpientes? Pero, ¿alguien tiene Deuteronomio 8:15? ¿Alguien lo buscó? Gracias. Mira lo que dice Deuteronomio 8:15. El 14 y 15, cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel que no se enorgullezca porque el Señor los había cuidado. Dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal. ¿Qué había en el desierto? Serpientes y escorpiones. O sea que lo que Dios había hecho es que había protegido a Israel por muchos años, porque el desierto estaba lleno de serpientes venenosas. No fue que Dios las envió de repente o cayeron del cielo como el maná. No, las serpientes ya estaban ahí. Diga conmigo, la plaga estaba allí. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el milagro? Que el Señor, como dice aquí, les guardó durante toda la travesía en el desierto para que ninguna plaga les pudiera morder. Ahora, la rebeldía del pueblo de Israel y el pecado del pueblo de Israel hizo que el pueblo se saliera de la cobertura de Dios y que esas serpientes que ya estaban ahí les picaran. El pecado nos saca de la cobertura de Dios. No es que Dios es un Dios injusto, un Dios malo que está con un palo esperando que te salgas para darte o esperando que peques para darte. No, Él es grande en misericordia y fiel. Solamente que nosotros cuando desobedecemos, cuando somos rebeldes, nos salimos de la cobertura de Dios. Así que muchos estaban muriendo a causa de este veneno de las serpientes. Verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió. Lo primero que vemos aquí es que el pueblo, claro, al ver que moría tanta gente, se arrepintió. Y a veces nos pasa a nosotros. Tenemos que estar muriéndonos para arrepentirnos. Tenemos que estar sufriendo las consecuencias de las equivocaciones, del pecado, del mal obrar, para arrepentirnos. Somos hijos del rigor, los hombres somos así. Y el pueblo, al ver esta consecuencia, se comenzó a arrepentir. Y vinieron
a hablar con Moisés y dijeron, hemos pecado, por favor, perdónanos. Dile al Señor que nos perdone. Intercede por nosotros ¿para qué? Para que quite la serpiente. El pueblo pidió que Dios quite la serpiente. Pero mira lo que dice el verso 8. Y el Señor le dijo a Moisés, aquí está la instrucción, dice, el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente venenosa, cuando dice aquí abrasadora es venenosa, y ponla sobre un asta. Hay otras versiones que dicen una serpiente de bronce. Dicen también los historiadores que el bronce tiene que ver con el juicio. Todo lo que sea de bronce o refulgente, esa palabra bronce o refulgente o brillante, tiene que ver con el juicio de Dios. Pero más allá de lo que signifique, hizo una serpiente y la puso sobre un asta. No sé, Ana, si tienes ahí alguna foto y puedes apoyarme, por favor. Porque dice que levantó una serpiente en un asta. Dice, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido mire la serpiente, vivirá. ¡Wow! ¡Qué cosa más rara! Una serpiente de bronce metida en como una cruz, como en un asta que tiene que estar levantada a tope, alta. Porque yo me imagino que en medio del pueblo de Israel, donde había millones de personas, 1,5 millones al menos, miles de personas, el que era mordido tenía que mirar. Quizá la pusieron en un monte para poder mirarla desde lejos. Porque todo el que no había que tocarla, no había que besarla, no había que rezarle, había que mirarla. El que la mire. Ahora, yo tengo algunas preguntas aquí. Primeramente, decir que ante el veneno de la serpiente, el Señor proveyó un antídoto. Ante esas circunstancias, el Señor proveyó un antídoto. Así como ante el ángel de la muerte de los primogénitos, Dios proveyó un antídoto y era la sangre. Aquí ante la picadura de serpiente, Dios proveyó un antídoto y era mirar a la serpiente de bronce. ¿Por qué una serpiente? ¿Te has preguntado por qué una serpiente? La serpiente representa maldición. En el Génesis, Dios mismo maldice a Satanás que se presentaba en forma de serpiente y maldice a la serpiente en sí, al animal, y le dijo, te arrastrarás y del polvo comerás. Yo no sé si la serpiente caminaba o volaba, pero a partir de ahí empezó a arrastrarse. Era un animal maldito, pero estaba maldiciendo al mismo Satanás. ¿Por qué una serpiente? Lo dejo ahí, más adelante sigo. Y Moisés, verso 9, el último, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno del pueblo, y éste miraba a la serpiente de bronce de donde estaba, tú imagínate que te había picado y estaba ahí tirado, pero podías ver por un rincón entre los árboles la serpiente de bronce. Si la mirabas creyendo que te iba a sanar, te sanaba. El antídoto entraba en tu cuerpo y ese veneno se cortaba. Tremendo lo que sucedía. Y esa historia continúa hasta hoy, porque la imagen de la serpiente en el asta es la imagen de la medicina. No sé si habéis visto en las farmacias hay una cruz verde y dentro hay una serpiente envuelta en un asta o en una copa, porque eso ya en el 1796 en Francia se empezó a usar por primera vez esta imagen que está usted viendo aquí a mi derecha, que es la imagen de la farmacia. Se usó la primera vez en 1796 en Francia, y donde se usó la serpiente, pero ya no envuelta en un asta, sino en una copa, porque ahí se mezcló una leyenda griega de que del veneno de la serpiente se hacía el antídoto. Entonces la serpiente echaba el veneno en la copa y desde ahí se podía sacar el antídoto. Por eso es la representación hasta el día de hoy de la medicina, del medicamento, del antídoto, es la serpiente, pero viene desde aquel lugar, desde aquel momento. Estas son situaciones, hermanos, que mostraban lo que vendría. Esto no es porque sí, no era porque sí que el Señor se le ocurrió, ya puedes quitarlo de la serpiente.
No es que el Señor se le ocurrió y se inventó, oye, a ver, pintad con sangre los dinteles o levanta una serpiente de bronce en el desierto. ¿Qué tenía que ver esto? ¿Con qué tenía que ver? Yo me imagino al pueblo en ese momento, es como si hoy el Señor nos dijera, ¿quieres sanar de coronavirus? Haz el pino puente, o no sé. O tírate de cabeza a una piscina con agua helada, no lo sé. Y tú dirías, pero eso tengo que hacer, como le pasó a Naamán. El Señor lo mandó a meterse en un río sucio 7 veces. Dijo, no había río. Bueno, 7 veces, con una no basta. A veces Dios nos pide cosas porque quiere probar nuestra obediencia. Pero Él tiene el antídoto, Él tiene la solución. A veces no somos sanos, ni tenemos la protección, ni disfrutamos de lo de Dios porque no somos obedientes. Pero el Señor quiere obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle un aplauso al Señor? Todo esto que ocurrió y estos 2 ejemplos eran una antesala de lo que sucedería con la salvación del mundo por medio de la muerte de Jesús. Estos episodios eran una ilustración y un ejemplo, un símil del antídoto por excelencia que Dios tenía preparado para la humanidad. Había una plaga desde el principio de los tiempos y entró por un hombre, por Adán. Y eso era la plaga del pecado, la plaga de la muerte. Pero Dios estaba preparando a lo largo de la historia un antídoto que era la vida y la muerte de Jesucristo. Escucha esto, la sangre en los dinteles representaba la sangre de Jesús. Claro, ahora nosotros ya lo sabemos porque lo hemos visto, pero ellos no lo habían visto todavía. La sangre en los dinteles representaba esa sangre de Jesús que cuida, que limpia, que protege de la muerte, del pecado. Y la serpiente en el asta representaba de antemano que Cristo se haría maldición por nosotros. ¿Por qué una serpiente en el asta? Y esto es impresionante, porque era la imagen de la maldición. Y Cristo en la cruz también se hizo maldición. Mira lo que dice Juan 3:14 y 15. Juan 3:14 y 15, leo de la Biblia de las Américas. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y no está hablando de ser levantado en gloria, está hablando de ser exhibido públicamente. ¿Te acuerdas esa palabra de Isaías? Creo que dice que él fue exhibido públicamente y fue triunfando sobre ellos, sobre todo el acta que se había levantado sobre él, o se había traído sobre él. Cuando habla Juan aquí, el mismo Jesús diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y fue maldición y fue exhibida, así yo también necesito ser levantado en una cruz para que todo el que me mire, para que todo el que crea, tenga vida eterna. Así que aquellos que fueran picados por la serpiente del pecado podrían mirar la cruz y la fe les salvaría dándoles vida. ¿Cuántos han mirado la cruz y el antídoto de la cruz les ha salvado? ¿Cuántos estaban picados por la serpiente de este mundo, por el pecado de este mundo? ¿Cuántos han podido mirar la cruz? Por eso los hijos de Dios nos centramos en el sacrificio de Jesús. Y ese acto es el acto central de toda la historia del cristianismo, la muerte del Señor. Escucha esta frase, lo que curó en el desierto, lo que curó fue hecho a imagen de lo que mordió. ¿Qué fue lo que curó en el desierto? La serpiente de bronce. Fue hecho imagen de lo que mordió, de lo que mataba. Y Cristo, quien curó nuestros pecados, fue hecho maldición a imagen de lo que mordió. Cuando Cristo está crucificado, no es el Cristo santo, no es el Cristo puro, aunque Él no cometió pecado, pero cargó el pecado de la humanidad. Hay un momento que el Padre se voltea y no puede mirar al Hijo porque veía todo el pecado del mundo sobre Él. Se hizo maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición. Porque la maldición se tenía que vencer con maldición. Se tenía que hacer maldición. ¿Para qué? Para pagar el precio que el Padre esperaba de la humanidad. Así que Cristo cargó y veía ahí a asesinos. Y cuando vemos la cruz del Calvario, para nosotros los cristianos es muy romántico y hablamos y cantamos de la cruz de Cristo y de Cristo en la cruz. Y la religión mayoritaria
tiene a Cristo crucificado en las iglesias. Pero eso era maldición. Era lo peor que podría haber pasado y lo que sucedió. Es como tener una serpiente. Ahora, menos mal que se perdió la serpiente del desierto, porque hubo algunas tribus que comenzaron a idolatrarla, a la serpiente, porque había sanado. Pero era un símil simplemente de lo que el Señor había hecho. Quiero ir terminando y hablarte de esa maldición del pecado, de ese veneno del pecado, pero cómo el Señor y Dios trajo el antídoto en Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, nacimos con el veneno hasta aquí. Cada uno de nosotros nacimos picados ya por la serpiente. Porque dice la palabra, vamos a leerlo en Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Está diciendo que por Adán, por uno, la transgresión de Adán trajo la muerte, reinó la muerte. Asimismo, por la gracia de Dios en Jesucristo, puede reinar la vida. ¿Te das cuenta cómo está el veneno y el antídoto? Dice el verso 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí también podemos ver que la transgresión de un hombre trajo condenación, pero la justicia de Cristo trajo vida para todos. Aleluya. Verso 19 es parecido, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Aleluya. Por la desobediencia vino el veneno, pero por la obediencia vino el antídoto. Por la desobediencia todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo todos podemos recibir ese antídoto y poder ser justificados. Aleluya. Y aquí viene el versículo por antonomasia. Es un versículo que me bendice mucho en este contexto. Lo hemos escuchado muchas veces y es el verso 20. Estamos leyendo Romanos 5, 20. Dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. O sea, las leyes hacen saltar todo lo que no está mal. Podemos vivir en desorden mientras no hay ley, pero cuando traen una ley, como por ejemplo ahora, después de las 11 de la noche ya no puedes estar en la calle. Antes no había ley, podías estar. Ahora que hay una ley, si te pillan después de las 11, has infringido la ley. Hay una transgresión. Así que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Escucha esto. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí está el mensaje maravilloso que el Señor quiere dejarnos hoy. Donde abunda el veneno, sobreabunda el antídoto. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso te he dicho al principio el título del mensaje, Dios siempre tiene el antídoto. Porque incluso para el pecado del hombre, y hoy en día podemos ver que el pecado abunda por todas partes. Miremos donde miremos, el pecado abunda. Estemos donde estemos, el pecado abunda. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las calles, lo vemos en los amigos, lo vemos en los compañeros de trabajo, lo vemos en todo sitio. Pero quiero decirte que el antídoto para ese pecado está en Dios. Y la gracia de Dios es el antídoto que sobreabunda. O sea que hay antídoto para todos nosotros. Y hay un antídoto que puede sanar, que puede libertar, que puede curar. Donde el virus, la plaga, el veneno del pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó el antídoto. Termino leyendo el verso 21. Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado reinó y reina a través del pecado de la muerte, pero la gracia reina para vida eterna en todos nosotros mediante Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo me pincho el antídoto? ¿Has visto esas películas que se están muriendo y viene un soldado con una jeringa grande
y normalmente se la pinchan aquí en la pierna o en el pecho. Me gustan esas películas que vienen corriendo y está a punto de morir y le pinchan el antídoto y revive. ¿Cómo yo me tomo el antídoto? Pues quiero decirte que Cristo es el antídoto. Cristo es el antídoto. Mira, en Egipto, la noche de la Pascua, se tenían que comer el cordero. Quien no se comía el cordero no tenía sangre para pintar la puerta. Y ahí está la revelación. Quien no tiene a Cristo no tiene la protección. El que tiene a Cristo tiene la protección. El que se come al cordero en casa tiene la protección para su casa. Con la serpiente pasaba igual. Podía estar la serpiente ahí, podía estar sanando a muchos, pero si el que era picado por la serpiente no la miraba, no se sanaba. Y así están muchos. Está Cristo ahí queriendo sanar, queriendo salvar, queriendo liberar, pero hay muchos que no le quieren mirar. Pero bienaventurados los que miraron, bienaventurados los que creyeron, porque han sido bautizados, han sido llenos del antídoto que ha sido la sangre de Cristo, el poder del Señor. Hoy en día hemos mirado a la cruz y cada vez que nosotros necesitemos, miremos a la cruz, miremos al Señor, miremos la obra redentora. Ese fue el antídoto que el Padre preparó para la humanidad y por los siglos de los siglos. La gente que sea más pecadora, menos pecadora, que nazca antes, que haya nacido, que nazca después, que haya nacido siglos atrás, todos tuvieron la oportunidad de mirar a Cristo y ser salvos, de mirar al Señor y estar protegidos. Aleluya, Cristo es el antídoto por antonomasia. Él es. No hay antídoto mejor que Jesús para la problemática de la humanidad. ¿Qué problema tienes? Es como esos medicamentos de las abuelas que sirven para todo. ¿Qué problema tienes? Pues tómate a Cristo. ¿Tienes depresión? Tómate a Cristo. ¿Tienes preocupación? Tómate a Cristo. ¿Tienes ansiedad? Tómate a Cristo. ¿Tienes tristeza? Tómate a Cristo. ¿Estás con COVID? Tómate a Cristo. ¿No tienes trabajo? Tómate a Cristo. ¿Te has peleado con tu mujer? Tómate a Cristo. Él es el antídoto para todo el mal de la humanidad y para mi sanidad integral. Él puede sanar mi espíritu, Él puede sanar mi alma y Él puede sanar mi cuerpo. Si yo estoy mal en mi espíritu, me tomo a Cristo y me uno con Él en el espíritu. Si yo estoy con mis emociones a flor de piel, me tomo a Cristo y Él gobierna mis emociones. Yo estoy enfermo en el cuerpo, me tomo a Cristo y Él sana todas mis enfermedades. ¡Aleluya! Cristo es el antídoto. Cristo es el antídoto. Gloria a Dios. Hay solución para el hombre, hay solución para las circunstancias. Estamos en un tiempo donde muchos necesitan el antídoto. Vas a ver cómo amigos, compañeros de trabajo, familiares van a empezar a desesperarse. Viene crisis, ya estamos en una crisis. Los gobiernos están cambiando. En Estados Unidos ya ha habido un cambio presidencial. Y como decía alguien, no ganó este o perdió el otro. Ha ganado una agenda, ha ganado una guerra que viene contra los hijos de Dios. Ha ganado un plan demoníaco que viene a atacarnos, que viene a perjudicar lo de Dios. Pero ante eso hay un antídoto y es el poder de Dios en nuestras vidas. Ante la Agenda 2030 hay un antídoto. Ante la crisis en España hay un antídoto. Ante el gobierno injusto hay un antídoto. Y es el Señor. Llénate de Dios. Llenémonos de Cristo. Él es el antídoto para todos nuestros males. Aleluya. Para todo lo que aqueja al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que oremos juntos ahora y podamos pedirle al Señor que Él sea nuestro antídoto y que cada uno de nosotros podamos tenerle a Él tan presente. Tan presente. Ahora, es un antídoto que te lo tienes que pinchar todos los días. Cristo es un antídoto que está prescrito de por vida, que no te lo puedes dejar, incluso 2 o 3 veces al día. Hay veces que empezamos a temblar así, empezamos a tener taquicardia y tenemos que meternos a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos mete el antídoto. Y si estás triste, métete a la presencia y tómate el antídoto. Si estás preocupado, falta de trabajo, problemas personales, alguna afección en tu cuerpo, métete a la presencia del Señor, busca. Y si no sabes cómo hacerlo, llámanos. Llámanos a estos teléfonos 968-35-30-30.
o escríbenos al 678-711-683. Podemos atenderte, podemos ayudarte también para que aceptes al Señor y estés inmunizado. Aleluya. Vamos a orar. ¿Por qué no me ayudáis a orar? Ayúdame, Ronald, por favor, en el piano. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto en tu palabra cómo para cada mal, para cada circunstancia difícil, tú tenías preparado un antídoto, Señor. Y para esta situación que la humanidad está viviendo en 2020, a ti no se te pasa por alto, Señor. A ti no se te pasa por alto la pandemia, no se te pasa por alto la crisis, no se te pasa por alto los cambios de gobierno. Tú tienes preparado de antemano para tus hijos un antídoto. Y para todo aquel que quiera, para todo aquel que mire la cruz, puede obtener el antídoto. Porque todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor será salvo, dice tu palabra. Oh Señor, hoy tomamos de ti. A través del Espíritu Santo, tomamos a Cristo. Le levantamos a Él. Reconocemos que Él me ha bautizado, que Él me ha llenado. Que ese antídoto que es el Señor en mi vida me ha libertado de la muerte. Me ha libertado de la maldición. Que Jesucristo ha venido a mi casa, a mi familia, y mi vida ha sido transformada. Mi casa está siendo transformada. Lo que soy está siendo transformado. Y yo puedo vivir con gozo en el Señor. Y yo puedo pelear esta batalla confiado, sabiendo que el Señor está de mi lado. Y que así como hubo una solución para cada problema, hoy en día Cristo es la solución para todos mis problemas. Cristo es la solución para todo lo que me ocurre. Cuántas familias con problemas, cuántas familias con necesidades, cuántas familias enfermas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres la solución para nuestras vidas. Tú eres el antídoto, Señor, para nuestras vidas. Aleluya, te damos gloria, Señor.